La selva. La selva. A muchos de vosotros os encantan los animales. Y aquí, como podemos ver, era la naturaleza. Anteriormente, los animales vivían perfectamente bien, en libertad y en tranquilidad. Estos animales, aves o cualquiera, nos traen suerte. Y lo que nos hacen son cosas bonitas. Flores, plantas, cualquier cosa, cualquier animal, cualquier naturaleza, cualquier pez o cualquier cocodrilo. Aquí, como podemos ver, son cosas antiguas. Y estos de aquí somos nosotros, los humanos. Muchas veces se pueden destruir cosas. Nosotros solo algunas veces nos comportamos bien con los animales. Y antiguamente esos animales eran antiguos dinosaurios marinos o de tierra. Entonces, aquí, como podemos ver, los animales pueden sobrevivir sin nosotros. No nos necesitan. Y nos van a ganar. Nosotros perderemos. Y eso es lo bueno. Los animales existieron los primeros. Así que nosotros tenemos la culpa. Nosotros somos los que destrozamos a los animales y cuidamos. Aquí estamos nosotros, en este planeta llamado mundo. Como podemos ver, aquí se fue evolucionando. Aquí antes muchas cosas estaban juntas. Y antes de todo, en este mundo, aquí, todo estaba junto. Y era en la época de los dinosaurios. Aquí, como podemos ver, hay montañas. Montañas grandes. Montañas volcánicas. O montañas de hielo. Aquí, como podréis saber, empezamos a contaminar con los coches y las casas. Y por supuestamente el plástico. Nosotros lo único que hacemos son estos cacharros. Pintalabios, pintura, zapatos, juguetes, petróleo y jabón.
Muchos de vosotros os habéis preguntado cómo ha podido existir el petróleo y el plástico. Bueno, es una cosa, digamos que se creó con unos bichos y plantas, planctones que se iban muriendo y se iban convirtiendo en plástico y en petróleo y también en carbón. Aquí, como podemos ver, imaginaros este paisaje sin los barcos y sin estos edificios. Sería algo genial. Pero ahora llegamos nosotros y contaminamos. Aquí era la realidad. Y donde viven todos los animales. Aquí respetan. Pero esto sigue contaminando. Esto que veis son gente que ha respetado el mundo. Indianas, por ejemplo. Humanos que viven perfectamente en la naturaleza y respetan la naturaleza. Gente que vive en el desierto perfectamente y respetando. Y aquí, gente viviendo en un mini iglú y pescando y sin contaminar. Aquí estamos nosotros, los niños y adultos, por supuestamente. Y esto es la contaminación. Espero que dejemos de contaminar y cuidemos a estos.